Muy buenas tardes a todos los concurrentes a este ciclo de conferencias Rubén Bonifaz Nuño, poeta, que es una de las actividades programadas, para este año en el marco de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño y que se desarrollará en 4 sesiones. El día de hoy, 6 de mayo, a cargo del doctor Vicente Quirarte, el 13 de mayo con la intervención de Ángel Esteban, el 19 de mayo con la intervención de Luis García Montero y el 27 para cerrar con broche de oro corresponderá a Marco Antonio Campos, a quien se debe en gran medida esta magnífica iniciativa en la que se estudia, se aprecia, pero sobre todo se vive y se goza la poesía escrita por don Rubén Bonifaz Nuño. Quiero agradecer a las entidades participantes para que esta cátedra y este ciclo de conferencias Rubén Bonifaz Nuño Poeta tenga lugar y se pueda desarrollar. En primer lugar, a la Coordinación de Humanidades, a nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Filológicas, a la Universidad de Granada, al Centro de Estudios Mexicanos UNAM España y al Instituto Cervantes. A todos ustedes, muchísimas gracias y sean bienvenidos a este ciclo de conferencias. La cátedra Rubén Bonifaz Nuño fue creada por acuerdo del señor rector doctor Enrique Graue Vigers el 19 de agosto del 2019 como un espacio para el estudio, el análisis de la obra de nuestro humanista, poeta y clasicista que hoy nos congrega aquí. Personalmente, es un gran placer presentar al laureado escritor Vicente Quirarte, poeta, ensayista, dramaturgo, entre paréntesis diré que de su obra dramática, particularmente por razones de los clásicos, esta obra de Hay mucho de Penélope en Ulises me atrae bastante, narrador y amigo y profundo conocedor de la obra de don Rubén Bonifaz Nuño. Agradezco pues profundamente al doctor Quirarte su amable presencia para abrir este ciclo de conferencias con un trabajo titulado Lecciones de Rubén Bonifaz Nuño. Tiene usted la palabra, doctor Quirarte, adelante. Muchas gracias, doctor David García Pérez, director de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño. Ya dijo usted los agradecimientos, por supuesto me honra enormemente estar en esta ocasión compartiendo créditos con los admirados poetas Luis García Montero, además director del Instituto Cervantes, el poeta y profesor Ángel Esteban y el poeta Marco Antonio Campos. Así que, sin más, vamos a comenzar. Rubén Bonifaz Nuño tuvo que despedir de esta vida a varios de sus hijos y hermanos por elección. Cuando le correspondió hablar de quienes lo antecedieron en la partida, lo hizo con sobriedad viril y eficaz brevedad en las palabras. Entonces no acudía al heroísmo de su buen humor. Ese lo destinaba a curar las heridas en pudorosa soledad o en la cercanía de sus íntimos. A esa herencia me acojo ante la certeza cada día creciente de no tenerlo más entre nosotros. Para evocarlo, nos fortalece el orgullo de haber disfrutado de una vida mayúscula que iluminó la de los otros. Apenas comenzamos a sentir su ausencia, porque sus palabras, su calor y su estoicismo siempre estuvieron y estarán con nosotros. La primera persona del plural no es una figura retórica. El poeta supo crear una falange de los hijos que no tuvo, pero tiene. Forjó un nosotros solidario, alegre y poderoso. No hubiera querido para nosotros la tristeza, al menos no que la exhibiéramos. Le hubiera gustado saber que su poesía completa se presentó en la Feria del Libro del Palacio de Minería en el Día de la Bandera.
de manera natural y como si fuera una religión, creía en la patria y sus héroes verdaderos, esos que la sostienen invisibles, poderosos andamios. Juárez y Bolívar le eran tan próximos como Catulo y Ulises. Creyó en el heroísmo y lo cultivó de manera natural en los actos diarios de su fecunda existencia. Rubén Bonifaz Nuño tuvo la cortesía de darnos tiempo para despedirnos lentamente de él. Desde hace años atrás había dicho adiós a la vida y soportó con estoicismo la proximidad de la sombra, escribiéndole versos en un volumen muy mexicano y muy clásico, juguetón desde el título, Calacas, que ahora se incorpora en un libro independiente, hermosamente editado, para formar parte de su poesía completa, reunida en una armadura que la protege para librar mejor sus batallas. Lo acompaña como escudero el lúcido ensayo del poeta granadino Luis García Montero. A uno de los poemas de Calacas me aproximo, en homenaje a mi maestro y para que la risa nos ayude a respirar, esa risa que tantas veces compartimos con él. Ya ni la muelas, flaca, embistes en guerra contra un montón de harapos. La armazón me cariaste, entumes por ti apolilladas mis bisagras, tapiaste mis vidrieras, sordos taponas mis abrevaderos, paralizas mis malas pulgas. Me alegro, empero, propulsado por las hélices del ADN, al tacto me acojo, a las quincenas, o ellas pasan, dan su olor a nardo, que en habiendo viejas y dinero, pinche pelona, me da risa. Rubén nos enseñó a reírnos de nosotros mismos y a no tomar la vida tan en serio, precisamente porque la vida es una cosa tremendamente seria. Nos indicó el camino para leer detenidamente a Charlie Brown y por qué Schulz era un sabio observador de la conducta humana. Snoopy y Woodstock, a quien Rubén prefería llamar en su traducción española de Plumita, lo ayudaban a mantener la lealtad al infante que nunca dejó de ser, como cuando en franca provocación vanguardista, en un happening relampagueante, se paseaba por la Torre de Humanidades con su casco de piloto de helicóptero. Por fortuna para la gran poesía que iba a labrar, el niño de pantalón de peto, que en una fotografía tomada seguramente en el barrio de San Ángel, ofrece íntegramente su sonrisa, creció para convertirse en el joven melancólico que se aferraba al barandal de la escuela preparatoria. Al encontrarse con seres aún más amargos que él, seguramente brotó aquel poema estremecedor que generaciones sucesivas aprenden de memoria y cuyo verso final, para los que están armados escribo, puede ser leído como manifiesto de admiración a los marginados, los que por no tener nada, tienen todo. Si el humanista es, como quería Cervantes, un pensador que jamás es mozo, un niño que nace viejo y frunce el ceño como el David de Miguel Ángel o la melancolía de Durero, ¿para qué dedicar más tiempo a este animal metafísico cargado de congojas? La vasta, envidiable cultura del humanista Bonifaz sirvió para dar alas a su poesía y no para lastrarla. En este sentido, traigo a esta mesa
la presencia de quien debía estar con nosotros. El gran Sandro Cohen, estudioso de la poesía de Bonifaz y sobre la cual escribe con precisión. Nadie ha explorado los mecanismos del verso como Bonifaz Nuño. Muy pronto empezó a cuestionar la intocabilidad del endecasílabo acentuado en sexta y buscó la manera de transformar su cadencia al cambiar el punto de apoyo de la sexta a la quinta sílaba. Y continúa Sandro Cohen en la que iba a ser su tesis doctoral y que urge publicarla ahora que no está tangiblemente con nosotros. De las múltiples y bien correspondidas tareas llevadas a cabo por nuestro maestro, la poesía fue, en sus palabras, la más libre de sus ocupaciones. Aparente paradoja en un poeta tan riguroso en la forma como natural en el objeto verbal que nos entrega. Por eso llegó a un momento en su maestría que condujo a Carlos Pellicer a decirle, luego de varios titánicos esfuerzos por dominar el verso: maestro, este soneto se hizo solo. Ese natural dominio de la forma le permitió darse el lujo de escribir versos que rinden homenaje a su estirpe veracruzana en el libro Trovas del Mar Unido. Imposible dejar de escuchar su voz de manera metafórica y tangible. En este segundo sentido, está para siempre en nuestros oídos desde ese primer verso en que enfrentó al ángel imposible hasta el momento en que libró su último combate con la gran igualadora, diciéndole con valor muy griego y mexicano, muy mariachi y espartano: no sé si habré de morir todo. No todo he muerto. Mientras vivo, me vienes guanga, compañera. Aunque los años quisieran doblegarlo, mientras estuvo activo, nunca perdió su voz muchacha, siempre dispuesta al discurso que el deber universitario le exigía o a la consulta que sus ineptos discípulos le hacíamos. Si su voz mantuvo la frescura de los años verdes, viva seguirá su poesía con el paso de los años. Traductor de los clásicos grecolatinos, heterodoxo y valiente lector de los antiguos mexicanos, es sobre todo nuestro primer forjador de cantos, como le llamó su amigo Miguel León Portilla. Sus palabras consuman la alianza con el prójimo, la mujer amada o la ciudad. Dice don Rubén, sitio y raíz de solidaridad, ámbito del amor sensual y de la fraternal comunicación. Hasta aquí sus palabras. En sus versos se testimonian la entrada de la lluvia, la consagración de la primavera en el cuerpo femenino, la cotidiana derrota del hombre de la calle y su capacidad de resistir, la valerosa alegría con que enfrenta la inminencia de la sombra. Hacer parte nuestra sus poemas nos blinda el alma y aumenta el heroísmo de existir con dignidad y plenitud. Hablar sobre Rubén Bonifaz Nuño es referirse a las mejores virtudes del género humano. Y para nombrar esas virtudes es preciso acudir al reino de los sustantivos a los cuales otorgó esplendor: la poesía, el humanismo y la universidad.
los tres ámbitos en que se desarrolló con una sola voluntad: la defensa de los principios esenciales que permiten la preservación de nuestra especie y su grandeza en medio de la miseria. Las palabras que el enamorado del manto y la corona dice al objeto de sus iluminaciones y quebrantos también pueden estar dirigidas a toda la humanidad. Recuérdame tal como fui al cantarte, cuando era yo tu voz y tu escudo, y estaba sola, y te sirvió mi mano. La exigencia que Bonifaz se impuso desde sus años mozos hace que la figura del héroe anime cada una de sus palabras. Pero los esplendores y fastos de su héroe no nacen de acciones inmediatamente reconocidas y aclamadas por los hombres. Como lo afirmó alguna vez, la condición heroica consiste en vestir los arreos del príncipe en las peores circunstancias. Y lo más importante, comportarse como héroe aunque nadie esté ahí para dar testimonio de nuestras hazañas. Su persona, en el sentido que los antiguos dieron al término de máscara poética, es ese hombre de ninguna parte que en soledad vela sus armas para más tarde ejercerlas y así garantizar la fraternidad con los de su sangre. Es el hombre que desde el interior de una casa, desde el interior de un traje, ambas cosas prestadas, como todo en nuestra aventura terrestre, mira caer la lluvia sobre la ciudad. En ese primer poema, ya clásico, que abre su libro favorito, el libro que él sentía más cercano a él, Fuego de Pobres. Con esta condición de solitario solidario, Bonifaz Nuño nos enseña y predica con el ejemplo que la transformación del mundo debe comenzar por una transformación de nosotros mismos y que para realizar tal empresa nos hallamos solos. Los grandes proyectos nacionales, ideológicos y educativos de nuestro país, el Congreso de Apatzingán o la Reforma, la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria o la autonomía universitaria, han sido obra de minorías. Es cierto que detrás se halla el gran grupo de actores sociales que demanda el cambio, pero al final es un número reducido el que consuma las obras. Tal selección obedece a los sacrificios que demanda erigir las bases de construcciones humanas permanentes. Bonifaz Nuño pertenece a esta minoría. Puede comprobarlo quien examina el conjunto de su obra o recorre su trayectoria pública al servicio de su amor fatal, la universidad. Y si la universidad es la ciudadela en la cual se concentran los mejores principios de la ciudad grande que es el país, Bonifaz Nuño fue de los más heroicos defensores de ese espíritu que expresa los valores de nuestra raza. Con frecuencia, los medios de información o los propios miembros de la comunidad universitaria acusan a las instituciones de ineptitud o deficiencia. Ahí está la voz de Rubén Bonifaz Nuño para demostrar que a la universidad la hacen aquellos que aceptan vivirla y no servirse de ella. Se saquea el patrimonio arqueológico de nuestro país. Ahí está, para mantener viva nuestra memoria, la visión amorosa del historiador del arte, Rubén Bonifaz Nuño,
homologando mediante precisos objetos verbales la inaudita belleza de la piedra domada convertida en colosal cabeza serpentina o en la fina orfebrería de un chapulín. Es verdad que en nombre de los principios más dignos de los hombres, se saquean las palabras de la tribu y se les despoja de su sentido original. Pero también es cierto que ahí está, para purificar el lenguaje, quien supo desde sus primeras lides que si el poeta aspira a volar, debe hacerlo muy alto. Desde la geometría impecable de la muerte del ángel hasta el enamorado irredento y luminoso de Pulsera para Lucía Méndez. Aunque parezca contradictorio en un artífice del lenguaje, Rubén Bonifaz Nuño fue hombre de pocas palabras. Es decir, no acudió a manifiestos, ni concedía entrevistas, ni se afanaba en labrar su imagen de hombre público. Para él, los hechos estaban en las palabras, y las palabras son hechos que el usuario y servidor del lenguaje está obligado a cumplir. En esa exigencia están basados su humildad y su orgullo. Con ese rigor, la autenticidad de cada una de las palabras pasaron por su forja, templadas en lumbre insobornable. Lo mismo en un poema que en un discurso universitario, tanto en la interpretación que hace de la vida de otro poeta, Catulo Propercio, como en la lectura que hace de la lapidaria azteca, Rubén Bonifaz Nuño jamás abandonó su condición de artista. Pero nos enseña que esa condición consiste esencialmente en la fidelidad al primer motor que anima todas las cosas. Por eso mismo, sus poemas de amor, aun cuando dirigidos a una mujer tangible, establecen correspondencias con las verdades y mitos que todos llevamos en la sangre. Nuestra mentalidad de diccionario biohemerográfico nos conduce a reducir, si semejante tarea es posible, a Rubén Bonifaz Nuño como el poeta que ha estudiado y asimilado lo mejor de la tradición clásica. Se dice menos que es uno de los autores más preocupados por los valores nacionales. Y si en las odas de Píndaro ve la culminación del esfuerzo que corona el tiempo de los héroes a través del rescate de las voces y cosmogonías de los antiguos mexicanos, quiere decirnos aquello que sin saberlo somos, fruto de esa preocupación por nuestras culturas autóctonas. Son los volúmenes Imagen de Tlaloc, el arte del Templo Mayor, escultura azteca en el Museo Nacional de Antropología, por mencionar algunos. Pero estos desvelos de Bonifaz por hacernos recuperar nuestro íntimo orgullo han contagiado a un grupo de seguidores. Con entusiasmo adolescente y seriedad científica, a él se debe la fundación del Seminario para la Descolonización de México, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su publicación oficial, Chicomostoc, hace más por la defensa de lo nuestro que las comisiones y fondos destinados por sucesivos gobiernos para que continúe existiendo el río Bravo y los mexicanos no dejemos de serlo. El 12 de noviembre de 1923 llegó a este planeta un niño
llamado Rubén Bonifaz Nuño. El empleo itinerante de su padre como telegrafista determinó que el nacimiento tuviera lugar en un sitio ilustre, la casa en la ciudad de Córdoba, donde se firmaron los tratados que otorgaban a México su existencia como nación independiente. Ambas circunstancias determinaron el futuro de ese niño. Su padre transmitía mensajes en ayuda del prójimo, y el sitio donde Rubén vio la primera luz culminaba un tiempo de héroes y hazañas épicas, de principios exigentes y lumbres morales, elementos todos a los que fue fiel nuestro maestro. Todo niño sueña con ser héroe o mago, de ser posible ambas cosas. Rubén no fue la excepción. La encomienda materna de ir a las compras en el antiguo barrio de San Ángel adquiría proporciones épicas. El niño Rubén iba en busca del pan y la leche con Sandokan y sus compañeros de aventuras, revividas en las ediciones de Saturnino Calleja, traducidas del italiano por R. Balsa de la Vega e ilustradas por A. de la Valle y L. Palau. Tras poner el umbral de la escuela primaria Porfirio Parra, oficial como todas aquellas en las cuales habría de templarse el acero de su alma, equivalía a la iniciación experimentada por Alan Quatermain, a punto de dar el paso que lo separa de la gloria o de la muerte. Enfrentarse a golpes con Narciso Bassols a la salida de la secundaria 10 en Mixcoac lo llevaba al instante supremo en que Melchor Ocampo exclamó: "Me quiebro, pero no me doblo". Todo niño es un héroe y es un brujo. La diferencia es que Rubén Bonifaz Nuño, leal a su infante interior, lector tanto de Homero como de Harry Potter, con el paso de los años continuó siendo mago y héroe. La refinada y exigente alquimia de sus versos lo condujo a transformar la miseria cotidiana en un haz de oros que permite la entrada a ciudades fundadas sobre el canto. La atracción por el ser más prodigioso de la creación, escrito con 5 letras, lo llevó a hacer de la emoción inmediata poemas de amor que vencen las edades y ya forman parte no solo de nuestro canon, sino, lo que es más difícil e infrecuente, de nuestro patrimonio espiritual. Muchas son las imágenes que guardo en la memoria acerca de mi maestro. Algunas no las viví, pero a través de sus palabras las he imaginado. Fausto Vega, amigo de Bonifaz desde su juventud, podría dar mejor testimonio de aquellas caminatas juveniles desde el viejo barrio universitario hasta la calle de Frontera, en San Ángel, donde vivía Rubén. Caminatas de joven, de rebelde, de inconforme, cofradía de seres luminosos que se afanaban en su oscuridad y en asomarse a las fiestas, ávidos de tiernas compañías. Me gusta imaginarlo, asimismo, el día de la victoria aliada, en compañía de su maestro de francés, don Luis Cuellar. Sorprendidos por la noticia, comenzaron a cantar la marsellesa en compañía de quienes en ese momento se hallaban
en la Plaza Mayor de México. En una fotografía de los hermanos Mayo, así como en las películas existentes sobre el movimiento del 68, aparece registrada la Marcha del Silencio, encabezada por el entonces rector Javier Barrosierra. A su lado camina el poeta Rubén Bonifaz Nuño, que en ese entonces traducía uno de los libros que mejor reflejan el amor y la cólera de esos días. Cayo Valerio Catulo, merced a sus traducciones, volvía a ser nuestro contemporáneo. Toda juventud es sufrimiento. Inicia ese texto estremecedor y formador de quienes en ese instante, al igual que Catulo, se enfrentaban al mundo con la entrega y la energía de sus años verdes. Sé que no estoy solo cuando afirmo que Rubén Bonifaz Nuño es uno de los grandes acontecimientos de la vida. Prácticamente no pasa un día sin que lo cite, mencione o recuerde alguna de sus múltiples enseñanzas, desde sus invaluables y repetibles lecciones poéticas y gramaticales hasta la sabiduría amorosa que tiene mejores resultados en quien recibe el consejo que en quien lo da. Como la montaña, Rubén siempre estaba allí, sincero en sus dolores, estoico en la carcajada de niño que llevó a la práctica su idea de que escribir poesía es como jugar. Lo decía muy seriamente porque cuando jugamos nadie nos obliga y estamos realizando una actividad que nos hace libres. Igual la poesía. Escribe el poeta Luis Miguel Aguilar a partir de unas palabras de Cesare Pavese. Solo hay un modo de hacer algo en la vida. Consiste en ser superior a lo que haces. En la plenitud de sus años, Bonifaz provocó y se burló de la muerte. Sin embargo, en esta juventud, en esta frescura verbal que solo se logra con el paso de los años y con el dominio del oficio, el poeta es fiel a la esencia que lo llevó desde el principio a enfrentarse al mundo. Léase, si no, este fragmento de su libro 7 de espadas. Y el del macho hasta el fondo, bilis negra del macho desde el fondo, amargo tizón viril del que se aguanta por dentro los filos y el resuello, resquemor mexicano en las espinas de lujo, si me viene guango, si te fuiste, si me importa madre. En los versos anteriores se halla una de las piedras angulares de la idea del héroe cantada y personificada por nuestro poeta, y una de sus más altas lecciones. Este México al cual dedicó sus afanes, en sus próceres, en sus piedras, en la defensa de su lengua, en sus centros educativos, se mantienen en pie merced a la casta de sus habitantes, a su capacidad de sacrificio y a la virtud de burlarse de sí mismo. En varias ocasiones, ante los detractores de nuestra universidad, dijo que en ella se concentran los 100 mejores
hombres y mujeres de México. Poeta, humanista y hermano mayor, Rubén Bonifaz Nuño. Rubén Corazón de León, lujo entre los lujos de la suave patria. Muchas gracias por su atención y por su seguimiento. Creo, doctor García Pérez, que le corté demasiado a la conferencia, por eso yo tenía un mayor número de páginas, pero quise ser fiel también a don Rubén cuando decía que la brevedad es compañera de la cortesía. Por eso quise abreviar mis palabras, pero en la versión escrita es más extensa. Muchas gracias a usted, doctor Quirarte, por esta magnífica exposición en la que pues hemos apreciado, hemos escuchado este viaje que hace usted a través de la obra de don Rubén Bonifaz Nuño, estas reflexiones sobre diversos tópicos, sobre diversos temas, la muerte, el amor, nuestro país, la universidad, todos aquellos temas que a Rubén Bonifaz le interesaron, los abordó con una actitud crítica que pues está ahí reflejada en su obra, tal como usted lo ha expuesto de manera magistral, y que pues nos acerca aún más al conocimiento, a la apreciación de la obra de don Rubén Bonifaz, Nuño. Quisiera particularmente, si usted está dispuesto, preguntarle, lo ha expuesto usted, pero ¿cómo era esta relación de don Rubén Bonifaz con este tópico tan cercano a nuestro imaginario, al imaginario mexicano, esta relación con la muerte, esta manera en la que, a mi modo de ver, pero claro, usted nos dará su respuesta, vería un poco esta idea, una comunión entre esta cosmogonía, esta cosmología griega y también la parte mexicana, ¿no? Cómo don Rubén Bonifaz en esa amalgama que pues se puede apreciar en su vasta cultura, de manera particular se acerca a ese tema de la muerte. Bueno, en una ocasión él me dijo, cuando le aproximé algunos poemas que reflexionaban sobre la muerte, me contestó, ustedes, y cuando decía ustedes se refería a todos los poetas de Occidente, hablan de la muerte de una manera muy trágica. Y yo prefiero, decía, hablar de ella de una manera festiva, irreverente. Y eso lo demuestra en su libro Calacas. Yo creo que Rubén Bonifaz pertenece a esa estirpe de autores que se hizo joven con el paso de los años. Él fue un niño viejo, porque todo auténtico poeta que crece con el paso de los años, todo auténtico artista tiene ese proceso creativo de ser cada vez más niño y más fresco y más espontáneo y más natural. Conforme se acercaba la sombra, Rubén tuvo este estoicismo, usted lo dijo muy bien, doctor, muy griego y muy mexicano, muy mariachi y muy espartano, al enfrentarse a la inminencia del fin de sus días. Y fue en ese sentido muy valiente y nos enseñó, sobre todo esto que traté de exponer, a burlarse de nosotros mismos, a burlarnos de nosotros mismos, lo cual es un arte muy difícil. Sin embargo, él siempre quiso eso para él y para los que estaban cerca de su entorno. La gente que nos está acompañando en esta transmisión, pregunta Lorena Ramírez Sánchez, doctor Quirarte, que ¿cuál es la clave o la esencia que describe la obra de Rubén Bonifaz Nuño? ¿Cuál es la clave?
Pues sí, yo creo que la clave la da desde el título de su primer libro. Él era muy lector de Rainer Maria Rilke en ese entonces y su libro se titula La muerte del ángel. Lo que nos está diciendo es que estamos totalmente solos sobre la tierra y tenemos que vivir nuestra aventura con dignidad y con valor y con la integridad que nos está eh, a la que nos obliga el destino. En ese sentido, Bonifaz, la clave nos proporciona, creo, este primer libro, La muerte del ángel, y sus libros siempre son profundamente oscuros, los títulos, bueno, quizá usted, doctor, que tiene una formación clásica, puede entenderlo mejor, pero yo no entendí el título, El manto y la corona, que me parece hermosísimo, hasta que el propio Bonifaz me explicó que era una alusión a la muerte del César. Me puedes quitar todo menos el manto y la corona. O sea, ese es una analogía preciosa entre el enamorado y el dignatario. O sea, el que le pueden quitar todo menos su esencia, que es el manto y la corona. Claro. Y pues de ahí la autenticidad, ¿no? De la obra de Rubén Bonifaz, digamos, su originalidad, esta manera en la que puede uno leer eh, cosas trascendentes, pero con ese tono de verdad y al mismo tiempo directo, un lenguaje, una poesía que es directa muchas veces, Sí. que nos acerca de una manera muy frontal, digamos, a veces a una realidad que se encuentra ahí. Eh, Entre los comentarios que estamos recibiendo, pues agradecen a usted haber revivido la figura de don Rubén Bonifaz Nuño con esta exposición que usted ha hecho. Y esto me llevaría a una pregunta más que quisiera hacerle. Para usted, eh, ¿cómo añora? Es una pregunta muy personal, particular tal vez. ¿Cómo añora? ¿Cómo recuerda esa figura de Bonifaz Nuño? Bueno, yo me enteré de su desaparición física cuando estaba fuera del país. Eh, Él murió el 31 de enero de 2013. Yo estaba en Nueva York, abrí la computadora, hacía un frío tan estimulante como insoportable, y al abrir la computadora me enteré de una noticia esperada, sin embargo, no menos devastadora, que Rubén Bonifaz Nuño había dejado de estar tangiblemente entre nosotros. Recuerdo que de manera inmediata brotaron dos elegías, la que hizo Carlos Pellicer a la muerte de José Vasconcelos y la que escribió el poeta Oden al enterarse del fallecimiento de William Butler Yeats. Me acuerdo que caminé mucho, estuve, y esa manera fue de caminar con él, de tenerlo al lado. Y por supuesto que, al igual que muchos, extraño llegar con un conjunto de versos. Él revisaba todos mis libros y conservo como un tesoro eh, los, eh, los originales de los libros con sus expresiones donde ponía ja, 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 porque le daba mucha risa las tonterías que yo escribía, y yo le decía, oye, tan mal está mi libro. Dice, bueno, yo lo puedo ver porque lo veo desde fuera. Entonces, él siempre estaba allí, como lo digo, para, bueno, también trato de de recordar sus consejos, no solo poéticos, sino personales. Es decir, era un hombre muy sabio, con mucha experiencia en la vida y muy humano en todos los sentidos. No solo era humanista, sino era un ser humano maravilloso en el sentido de que ejercía la caridad sin que se notara. Y ahora que tenemos una tribuna pública, sí, y que ya no está de manera tangible entre nosotros, don Rubén, puedo decir que él mantenía diariamente, alimentaba
a un grupo de gente de la tercera edad y con su dinero, con su bolsillo, él les daba de comer a esos seres eso me parece extraordinario. Gracias, doctor Quirarte, por compartir esta otra faceta, ¿no?, de la personalidad de don Rubén, que pues muy pocos conocen sin duda. Hay una pregunta más, si usted está de acuerdo. Claro que sí. Nos preguntan cuál fue el papel que él atribuiría al romano Catulo en general para la generación poética y sus seguidores. Voy a tratar de entender un poco la pregunta. Más bien la pregunta sería, creo, que esta traducción, ¿no?, de Rubén Bonifaz, conocida pues por muchos, esta traducción que hizo de su acercamiento a Catulo, ¿cómo habrá influido, cómo habrá tenido una impresión en esta poesía? No solo la suya, ¿no?, sino la de otros poetas mexicanos. Preguntan además si sería una lectura directa de Catulo o habría algún otro poeta moderno por ahí intermedio que lo llevó a leerlo. Bueno, el prólogo de Rubén Bonifaz a la poesía de Catulo me parece, y no solo a mí, sino varios lectores así lo han manifestado, una biografía del movimiento de 68, una biografía no escrita, no autorizada. Sin embargo, él nunca dijo que es una biografía del 68, pero sí en varias ocasiones nos contó, incluso en una entrevista que le hizo Josefina Estrada, que después se convirtió en el libro De otro modo el hombre, y manifiesta que cuando estaba escribiendo ese prólogo, cuando estaba haciendo la traducción de Catulo, llegaba a su oficina y tenía que brincar a los muchachos que habían quedado toda la noche a velar ante la inminente entrada del ejército. Y junto con sus pintas, junto con sus carteles, decía Rubén Bonifaz, les decía, muchachos, por favor, quiten su artillería porque me voy a sentar en mi oficina. Entonces, ese enfrentamiento al mundo, ese odio y amo de Catulo, que usted conoce bien, doctor García Pérez, pues se manifiesta en todo joven. Todo joven también siente esas dos emociones simultáneas de amar y odiar a la humanidad al mismo tiempo, de amarse y odiarse a sí mismo. Y yo creo que ese es el secreto para crecer de la mejor manera, odiar y amar al mismo tiempo. Este contexto en el que usted nos presenta cuando está Rubén Bonifaz trabajando a Catulo, pues nos da otra perspectiva, además otro acercamiento para comprender el sentido, ¿no? Es decir, en un momento en el que en México pues están estos problemas que todos conocemos, que se está pidiendo libertad y se traduce a un poeta latino que en muchos momentos, en diferente tiempo, fue objeto de censura, ¿no? Lo sabemos, hay traducciones que realmente no son un acercamiento a la obra de Catulo, pues porque el mismo traductor o el contexto ha censurado al traductor. Y bueno, pues Rubén Bonifaz nos legó también esa magnífica traducción de los versos de Catulo. Ana Rodelo pregunta si usted nos puede hablar del proceso creativo del maestro Rubén Bonifaz. Pues puedo hablar de lo que él mismo decía, que era un poeta de fin de semana y que lo mejor de la vida eran las oficinas y la Coca-Cola. Lo decía porque los fines de semana era cuando él dedicaba su energía a la creación de su obra poética y se iba a su oficina en la Torre 2 de Humanidades y allí labraba su literatura. Incluso pensando en esa circunstancia, escribí un poema titulado Rubén Bonifaz Nuño escribe haz de oros, porque lo imaginaba en ese laboratorio que es la torre, su oficina, labrando una poesía que él no pensaba en hacerse su pedestal,
Él bromeaba siempre que si queríamos hacerle una escultura fuera a caballo, porque creía, como traté de decirlo, en los héroes, en un tiempo de los héroes, pero nunca quiso labrarse un pedestal ni ser un poeta mayor. Él decía de manera muy natural que hacer poesía era, no decía divertirse, decía como echar relajo. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible que un poeta tan clásico como Rubén Bonifaz diga eso? Dice, a ver, él me decía, para echar relajo tú le pides permiso a alguien, pues no. Dice, entonces es igual cuando uno escribe poesía. Cuando uno escribe poesía es más libre que nunca, igual cuando uno echa relajo. Por eso es que la poesía es la más libre y la más exigente, paradójicamente, de las actividades. Muy bien. Pues gracias, doctor Quirarte, por su respuesta. Y Eduardo Hidalgo pregunta, ¿de qué autores mexicanos contemporáneos el profesor Bonifaz Nuño aprendió más? De un poeta llamado José Alfredo Jiménez. Yo lo menciono porque una vez le pregunté, ¿qué opinas, Rubén, de José Alfredo Jiménez? Y pues él se expresó de una manera muy respetuosa de este poeta que, que logra esta amalgama en un libro que es Albur de Amor, donde el clasicismo de los grecolatinos está unido al fervor por la canción popular mexicana. Por ejemplo, cuando dice, y no te voltees ya a verme con esos ojos, pero ¿cómo te endiosas caminando? Hay un cruce entre José Alfredo Jiménez y Virgilio, que solamente podía lograrlo un poeta tan prodigioso como Rubén Bonifaz. Y como usted dijo, doctor García Pérez, con esta naturalidad con que él sabía transmitir sus ideas, nunca como un poeta culto o culterano, sino haciendo las cosas de manera natural y como se acaban de nacer. En ese sentido, era fiel a las palabras de John Keats, cuando decía John Keats que un poema, si no nacía con la naturalidad de un árbol, había que dejarlo por la paz. Y en eso creía, él sabía a dónde iba exactamente. Tenía una idea preconcebida, dice, ahora estoy haciendo un poema donde ya se lo quiero, pero las palabras no han llegado todavía. Muy bien. Pues mire, muchas gracias por su participación, su presencia. El público le agradece esta magnífica exposición en la que reconocen pues la cercanía, estas palabras suyas que nos acercan, que nos hacen de una manera viva la figura de Rubén Bonifaz Nuño, de alguien que lo conoció, de alguien que lo aprecia, diré que lo aprecia, no lo apreció, lo aprecia ahora mismo y que pues para nosotros, me cuento entre ellos, es un camino, es un puente para llegar de una manera más cercana a apreciar la obra de don Rubén Bonifaz Nuño. Le agradezco mucho su participación, le agradezco mucho sus palabras y para mí ha sido un gusto poder presentarlo, tenerlo aquí presente y que haya abierto este ciclo de conferencias Rubén Bonifaz Nuño, poeta. Muchas gracias, doctor Quirarte. El agradecido soy yo, a usted y a todos los seguidores. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos acompañaron en esta presentación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.